es una realidad, hermano, y entonces todo este tiempo es el andamiaje, es la antesala para poder preparar, hermano, ese sistema y a través de ese sistema poder crear la plataforma para que surja el gobierno del anticristo. Pero entonces definitivamente, entendiendo, hermano, la cercanía de estos acontecimientos, la venida del Señor es inminente. La venida del Señor está más cerca que cuando hubimos creído. Pero entonces quiero que conversemos, hermano, y vamos a seguir hablando acerca de este tema que le hemos titulado el tiempo del silencio. Y voy a poner nuevamente esa base escritural en la cual esta es una palabra profética. La Biblia es la palabra profética, el Antiguo Testamento es la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. Y entonces tomamos como referencia el capítulo 8, verso 11 del libro del profeta Amós, y dice: he aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, no sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Y entonces sabemos, hermano, que este es un acontecimiento que ya está cercano, y hoy el Espíritu Santo volvía nuevamente a recordarnos a través de los dones de profecía, hermano, que viene esta situación, que esto ya está cerca, hermano. Y definitivamente cuando lo abordamos la semana pasada, veíamos que para que esto se lleve a cabo, para que pueda ser una realidad, en el cual el verso 12 dice: andarán errantes de mar a mar, de norte a el oriente, en busca de la palabra de Yahvé o de Jehová, y no la hallarán. En aquel día las doncellas hermosas y los jóvenes desfallecerán de sed. Entonces nos damos cuenta, hermano, que viene un tiempo definitivamente de persecución para la iglesia. La Biblia dice que lo primero será lo postrero. Entonces la iglesia del Señor Jesucristo iniciaron con gloria, con un avivamiento, pero también la iglesia del principio, hermano, experimentaron un tiempo de persecución. Y entonces esto nos hace ver que así como fue lo primero, lo postrero también será algo que se va a repetir. Pero la Biblia dice, hermano, que entre más los oprimían, así como en Egipto, y a la iglesia del principio, en la medida que los perseguían, las señales, los prodigios y el número de los discípulos crecía. Entonces, hermano, ahí se va a cumplir Romanos capítulo 8, verso 28 en nosotros, que para los que amamos a Dios y somos llamados conforme a su propósito, todas las cosas, inclusive una persecución, ayudará para bien. Porque esto va a despertar a la iglesia, hermano, nos va a sacar del acomodamiento, hermano. Recuerde que hemos estado conversando que uno de los peligros, hermano, que el pueblo de Israel experimentó, y debido a ese acomodamiento, ellos perdieron el arca de la presencia. Entonces muchas veces, hermano, uno de los peores enemigos que el pueblo de Dios puede tener es el acomodamiento. Es cuando las aguas están tranquilas, cuando no hay vientos contrarios, cuando no hay tormentas. Entonces muchas veces tenemos la tendencia, hermano, de acomodarnos. Pero ¿qué es lo que sucede? Mire, a veces el Espíritu Santo a uno lo inquieta a orar, ¿verdad? Y de repente abre los ojos, se le va el sueño, y uno sabe que el Señor, el Espíritu Santo, lo está inquietando a buscar su rostro, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacemos? Se vuelve uno a acomodar del otro lado. Pero mire, ¿qué sucede? Que de repente, hermano, usted está durmiendo y oye una gran balacera ahí afuera de su casa. Inmediatamente nos levantamos a orar, hermano, o peor aún, que imagínese que usted está bien dormido y de repente oye un grito así desgarrador que dice: ¡ay, mis hijos! ¿Qué es lo que hace uno? Se levanta, hermano, y comienza uno a reprender, ¿verdad? Comienza uno a interceder. Entonces estas cosas, hermano, aunque definitivamente en lo natural no quisiéramos, son necesarias para que la iglesia pueda alcanzar esa estatura, esa medida de madurez, de plenitud. Pero entonces
aquí hay algo interesante, hermano, y es que el Señor nos deja ver en el capítulo 8 del libro del profeta Amós que viene un tiempo donde la palabra de Dios, hermano, va a ser quitada. Y no solo en los cultos presenciales, hermano, que ya lo estamos viviendo, hermano, nos tocó ya experimentarlo de una manera literal. Pero esto también, le decía yo la semana pasada, que llamaron la junta del concilio, hermano, el Congreso tiene una, podríamos decirlo, tiene un segmento, hermano, que se encargan, tienen un jurado. Y entonces llamaron a cuentas, hermano, hicieron un citatorio virtual a el encargado o el presidente, el CEO de Facebook, que es Zuckerberg, y a John Dorsey, que es el CEO de Twitter, las dos plataformas virtuales, hermano, más importantes. Y entonces los llamaron a un citatorio para rendir cuentas, en el cual les decían, ¿cómo así que ustedes en vez de ser un vehículo que pueda compartir información, se han convertido en un departamento de censura, en el cual ellos están determinando, hermano, qué información, qué publicaciones, qué cosas ellos aprueban? Y entonces lo que ellos plantean como un argumento es que no quieren publicar nada que pueda desestabilizar, podríamos decir, a una nación, a una ciudad, a algún lugar. Y entonces a mí lo que me impactó, hermano, es que estas plataformas han llegado a un nivel de censura donde a el presidente, hermano, que todavía es el presidente de sitting president, ¿verdad? Dicen así, es el presidente que está operando, hermano, no se ha terminado su periodo. Y entonces, mire, el hombre más poderoso de la tierra, estas plataformas virtuales, especialmente Twitter, cuando ponía algo, lo borraban. Entonces, mire, eso me hizo a mí encender las alarmas de decir, Padre Santo, si a el hombre más poderoso de la tierra ya lo están censurando, ¿qué es lo que nos espera ya a nosotros? Y entonces los llamaron en ese citatorio y les dieron una cuadrada, hermano. Les dijeron, ustedes no son una plataforma para poder censurar. Es cierto, tienen que tener un cierto control debido al material que se publica, que no sean escenas gráficas de violencia, de pornografía, hermano, que puedan presentar un material que pueda dañar a otros. Pero definitivamente, hermano, eso es el comienzo para que ellos, al estar como en esa posición, hermano, donde ellos censuran qué información sale y cuál no, el objetivo que yo veo, hermano, es que detrás viene la agenda, hermano, del anticristo, hermano, donde mire, esa palabra profética, Amós capítulo 8, verso 12, mire, porque ahorita, aunque la gente no vaya a un lugar presencial, tiene acceso a través de las plataformas digitales. Pero aquí observamos en el capítulo 8 del libro del profeta Amós que van a andar de un lugar a otro, de mar a mar, de oriente a occidente, de norte a sur, y no la encontrarán, porque no solo será algo presencial que se va a erradicar, sino que aún lo digital, hermano, va a estar censurado totalmente. Y entonces, y para allá es que va esta situación, hermano. Pero mire, decíamos la semana pasada que, hermano, Isaías capítulo 60 nos deja ver que viene un panorama, hermano, nada favorable para la tierra. Para el 2021, hermano, viene un panorama nada favorable para los que moran en la tierra, mas no así para la iglesia del Señor Jesucristo. Porque Isaías 60 dice, en el mundo habrá tinieblas y habrá obscuridad, pero sobre ti, sobre su iglesia, será vista su gloria. Y Malaquías capítulo 4 dice que a los que temen al Señor, los que temen a su nombre. Es decir, como en medio de una gran oscuridad, hermano, dice esta porción de la Escritura maravillosa, a los que temen a su nombre les nacerá el sol de justicia y debajo de sus alas traerá la salvación. Y entonces saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces, hermano, no se mira nada alentador. Pero para la iglesia, nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Amén. Ok, entonces decíamos, hermano,
que aquí hay una palabra que debemos prestarle atención, y estos son los errantes. Los errantes, hermano, dice, son aquellos que andarán en busca de la palabra. Y mire, aquí solo voy a recapitularle lo que hablamos la semana anterior. La palabra errante proviene de una palabra que es la palabra nua, y esto quiere decir acudir de un lugar a otro, inestabilidad, titubear, vagabundo. Entonces, aquellas personas, hermano, aquellos creyentes que desafortunadamente andan de un lugar a otro, que están, hermano, inestables. El apóstol Santiago dice que el hombre de doble ánimo, el que es inestable en todos sus caminos, será como la ola del mar. Y dice, no piense que el tal recibirá cosa alguna. Señor, pero ¿y por qué no veo el cumplimiento? No será, hermano, porque no hay estabilidad. Señor, ¿por qué siento que no avanzo? No será porque no hay una firmeza, hermano. Y la Biblia nos deja ver que el pueblo de Israel, hermano, de alguna manera estuvieron en esa condición errantes debido a que hubo siempre, hermano, una actitud en la cual había rebelión en su corazón. Anduvieron en el desierto, hermano, en un trayecto que debió durar unas cuantas semanas, se prolongó y se convirtió en 40 años. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, hermano, fueron un pueblo duro de cerviz. No comprendieron los planes y los propósitos de Dios. Entonces, a todos aquellos, hermano, que sean inestables, a todos aquellos que estén, decíamos, hermano, a la manera de Lot, ¿verdad? Cuando escucha el anuncio, hermano, vienen los ángeles a extraerlo como en una especie de arpazo, de arrebatamiento, a sacarlo a él y a su familia de Sodoma. Y dice que cuando le dan el anuncio, él titubeaba. Y hay mucha gente que está de la misma forma, hermano, escuchando lo que el Espíritu habla, pero también contemplando las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, y están titubeando, están claudicando entre dos pensamientos. Y por eso a nosotros se nos ha venido en esta proclama hermosa, hermano, esa oportunidad de poder recibir la ministración del Espíritu de Elías, el cual no solo viene a hacer volver corazones, sino que viene a confrontar al pueblo de Dios y a decirle: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Este es un tiempo definitorio, hermano. Este es un tiempo para definirnos, hermano. Y mire, Elías viene con un mensaje fuerte, hermano. Elías viene con un mensaje tosco y les dice: si queréis servir a Baal, pues sirvan a Baal. Pero si vamos a servir al Señor, sirvámosle con todo nuestro corazón. Entonces, aquí vemos, hermano, veíamos también al inicio, primer libro de Samuel, capítulo 3:1, como que va en un descenso gradual. La palabra comenzará a escasear, es decir, van a comenzar, hermano, la forma como yo veo es que este tipo de censura no se va a venir de la noche a la mañana, sino que viene poco a poco. De hecho, no sé quiénes han recibido, hermano, algún correo electrónico informándoles que algunas de las políticas, aquellos que tienen un canal en YouTube, le hicieron llegar un correo electrónico donde dice que algunas de las políticas de la empresa cambiaron a partir de este año, y que simplemente dice: no tiene que hacer nada, solo le estamos informando que va a haber cambios. Y uno de los cambios que yo noté, hermano, es que a partir de eso, mire, usted pone cualquier video. Antes aparecían anuncios en los videos que estaban de alguna manera siendo monetizados, ¿verdad? Donde ellos, el creador de esos videos, permitía que eso se monetizara, y entonces el algoritmo de YouTube comenzaba a enviar de alguna manera aleatoria diferentes anuncios, pero ahora lo hacen con todos los videos. Y no solo sale un anuncio cada 15 minutos, ahora sale un anuncio cada 2 minutos, ¿verdad? Ya casi ahora solo viendo anuncios se mantiene uno. Pero entonces le decía yo que esto es parte de lo que comienza en ese proceso gradual. Y entonces veíamos, hermano, que en los días de Elí, la Biblia dice que las visiones eran poco frecuentes.
la palabra comenzaba, gracias hermano Tony, comenzó a escasear. Y entonces, hermano, después vemos que cuando viene el rey Saúl, y Saúl desobedece, hermano, Saúl se convierte en alguien inestable, se convierte en alguien errante, hermano, alguien que no tenía una cobertura, pero no la reconocía. Tenía una autoridad, pero no se sometía a esa autoridad. Y entonces, debido a eso, dice la Biblia, hermano, mire, que él clama, él invoca al Señor, pero mire, lo primero que sucede es que dice, y Dios no le respondió. Como que Dios guardó silencio, pero entonces ese tiempo de silencio va en una especie de involución, va avanzando al punto, hermano, que dice que llega un momento cuando él consulta y Dios no le responde ni por sueños, ni por Urim, ni por el Tumín, ni por profeta, hermano, y entonces, porque dice que Dios se había apartado de él. Y entonces vemos, hermano, que el Espíritu Santo primero se contrita, después se apaga y por último se va. Entonces Saúl fue en esa involución, hermano, en ese periodo de silencio, pero finalmente, hermano, mire, eso lo lleva a un nivel de apostasía, hermano, terrible, porque al no recibir respuesta de parte de Dios, ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta, entonces él determina ir y pedir a través de otras vías, y entonces consulta por medio de una adivina. Entonces, hermano, aquí vemos la involución y vamos a ver, hermano, cuando venga esa hambre sobre la tierra, hermano, mire, van a comenzar a surgir toda serie, hermano, de engañadores que van a estar operando en ese espíritu de error. Incluso usted hoy en día, por ejemplo, cuando uno ve en los programas de televisión en la noche y sale ahí el Brooklyn, mire, ya no sale así con una su pluma atravesada en la nariz y ya no sale así todo amazónico, ¿verdad? Sino que ahora salen unos cuates así con traje, ¿verdad? Y hasta le dicen hermano, dicen, y entonces incluso hasta algunos, hasta una Biblia ponen. Y entonces, mire, ¿sabe qué es lo que va a suceder? Que la gente, debido a esa hambre y a esa sed, a esa necesidad, hermano, van a recurrir y van a ser desviados a través de esos espíritus de error, como le sucedió a Saúl, mas no a nosotros, hermano, mas no a los que temen a su nombre. Porque aún, mire, impresionantemente, aún en el tiempo del silencio, recuerde que el pueblo de Israel experimentó un periodo aproximadamente de 430 años, desde que escribieron el libro del profeta Malaquías, hermano, hasta el Nuevo Testamento. Se cree que hubo un periodo de 430 años de silencio, pero mire, no fue un silencio absoluto. Porque yo observo que en el Nuevo Testamento aparece un Simeón, que la Biblia dice que era un hombre justo, piadoso, a el cual le había sido revelado por medio del Espíritu que no vería muerte sin antes ver la salvación de Israel. Veo yo que estaba una mujer llamada Ana la profetisa, la cual era una mujer que tenía revelación. Veo yo, hermano, que había hombres, hermano, había unos hombres en el oriente, los cuales estaban recibiendo un anuncio de que la llegada del rey Mesías estaba a punto de suceder. Veo un grupo de pastores, hermano, pastores levitas que están velando en medio de la noche y les es llevado un anuncio por medio de ángeles, hermano, anunciándole la llegada del Mesías. Entonces, hermano, en el mundo habrá un periodo de silencio donde van a correr de un lugar a otro, hermano, a buscar. Incluso terminarán, hermano, lo que yo veo en esa figura, terminarán consultando a otros medios, hermano. Pero a los que tememos a su nombre, siempre el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, hermano, mire, viene un periodo. Este Salmo, hermano, capítulo 74, verso 9, dice: no vemos señales, ya no queda profeta, no hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. Entonces, mire, eso es hacia donde el mundo se aproxima. Ya no va a haber
profeta ni maestro ya no van a existir, hermano, para poder ministrar a los gentiles, hermano. Recuerde que en Dios hay kairos, hay periodos donde viene un tiempo en el cual se permite una ministración. Por ejemplo, vino un tiempo, hermano, donde se abre el acceso para el pueblo de Israel y entonces viene esa ministración. Pero entonces después de eso viene un periodo, hermano, donde la administración a ellos se pone en pausa y ellos tienen un velo y comienza la administración a los gentiles, a nosotros. Pero llegará un momento, hermano, cuando se cumpla y se ha llegado a la plenitud de la salvación de los gentiles, hermano, donde entonces cuando se llene ese número, entonces se pone en pausa la administración a los gentiles y comienza la semana 70 de Daniel, en el cual comienza ese periodo para poder ministrar al pueblo de Israel. Y entonces, hermanos, son kairos, son periodos oportunos, hermano, pero lo que nosotros debemos de hacer, hermano, mire, desde hace unos días el Espíritu Santo ha estado hablando a través de los dones y nos hace recordar y dice: ¿qué has hecho con la palabra que has recibido? Yo le he estado instando, hermano, a que nosotros no dejemos caer en tierra la palabra. No dejemos caer en tierra y no estemos dependiendo, hermano. Bueno, pues sí, no, aprendamos a atesorar, aprendamos a agarrar el grano, hermano, y nosotros a procesar el grano. Mire, por eso les estoy avisando desde hace ya creo que 2 semanas y les estoy diciendo: hermanos, preparen un mensaje. Preparen un mensaje. Ay, pastor, me hubiera avisado. Sí, ya le estoy avisando. A golpe avisado, no hay quita, hermano. Debemos de estar preparados, hermano. ¿Por qué? Porque viene un periodo de hambre y de sed a la tierra. Viene un periodo, hermano, donde la humanidad va a correr desesperadamente. Pero mire, aquí en el capítulo 1, verso 28 de Proverbios dice: aunque busquen con diligencia, dice Dios, yo no me dejaré hallar por ellos. Eso es impresionante, hermano. Mire, vimos también, conversamos del capítulo 4 del libro de los Hechos, en el cual vimos cómo, yo le puse como título, los 3 poderes. Recuerde que nosotros somos regidos por 3 poderes, ¿verdad? El poder ejecutivo, que es el presidente. El poder legislativo, que es la Cámara del Congreso, la Cámara Alta, la Cámara Baja, y el poder judicial, que es de aquellos que se dedican a reforzar las leyes, aunque también hay un 4.º poder, hermano, que son los medios de comunicación. Pero entonces aquí vimos, hermano, que cuando comienza el avivamiento en la iglesia del principio, los apóstoles, hermanos, son citados y los llevan, hermano, a comparecer. Los 3 poderes, hermano, dice que están ahí los sacerdotes, están los saduceos y estaba el oficial del templo. Entonces había un poder religioso, había un poder judicial y había también un poder. Recuerde que los saduceos no solo representaban, hermano, el lado religioso, sino que los saduceos, aunque eran un número reducido, tenían una gran influencia debido a su riqueza. Tomaban decisiones. Entonces estos 3 poderes, hermano, hacen comparecer a los apóstoles. Y entonces mire, en el capítulo 4 y verso 18 les prohíben no hablar ni enseñar más de Jesús. Entonces aquí lo que yo observo, hermano, es como esa sombra a ese periodo de silencio, hermano, que definitivamente la iglesia vamos a ingresar. Vamos a ingresar, pero mire, por eso una de las cosas que bendigo yo la vida de mi apóstol, hermano, es que algo que el Espíritu Santo ha puesto fuertemente en su mente y en su corazón es descentralizar. Es descentralizar. Que todo no gire alrededor únicamente de una persona, hermano, donde se tenga una iglesia con 1 millón de personas. Él dice: mejor que haya 1000 iglesias. Descentralizar el mensaje. Y por eso, mire, una de las cosas que tenemos que hacer, hermano,
es que nosotros tenemos que aprovechar la palabra para que haya un crecimiento integral. Así como crecía en el desierto, hermano, mire, la túnica crecía y el niño tenía que crecer. Pero ¿qué sucedería si solo la túnica crecía y el muchachito no crecía? Entonces lo mismo, hermano, si crece la cobertura, si el ministro está creciendo, hermano, el pueblo tiene que crecer. El pueblo tiene que crecer, tenemos que crecer, hermano. Y mire, así como crece nuestra cobertura, nosotros los ministros, hermano, nos vemos obligados a seguirle el paso al ministro que nos está cubriendo. Yo como pastor, hermano, me veo obligado, así como él va avanzando, yo tengo que ir avanzando. Y de la misma forma, si el ministro está avanzando, usted tiene que avanzar. Usted tiene que avanzar. Para que podamos descentralizar. Y mire, ¿y qué sucede si dicen no puede haber iglesia, no hay redes sociales? Pero mire, ¿qué sucede si toda la iglesia está habilitada, hermano? Tienen pan, y ese pan lo convierten en espada, hermano, no hay problema. Pero ¿qué sucede si únicamente estamos acostumbrados, hermano, a ser alimentados? Por eso el apóstol Pablo reprende, hermano, a una de las iglesias de los Gálatas, les dice: ya muchos a esta altura del partido deberían ser maestros. Ya debería ser maestros. Y mire, y cuando él está diciendo esto, no lo circunscribe únicamente al nivel de enseñanza, de aprendizaje, a lo intelectual, sino que él dice, debido al informe de los de Cloé, es decir, que escucha que hay celos, que hay contienda, porque únicamente no depende, hermano, de tener un elevado grado de conocimiento, sino que ese conocimiento tiene que ir equilibrado con nuestro testimonio. Y entonces él dice, como escucho las cosas que están sucediendo, es a la iglesia de Corintios, aunque era una iglesia que tenía abundancia de dones, él le dice, escucho que hay celos, que hay contiendas, que hay divisiones, entonces me veo forzado a darles nuevamente leche espiritual. Entonces mire, vamos a seguir aquí adelante, hermano. Vimos finalmente la respuesta de Pedro cuando a él le prohíben y a los apóstoles hablar y enseñar de Jesús. A mí me impactó esto, hermano, porque dice el capítulo 4, verso 8, que Pedro respondió lleno del Espíritu Santo. Pedro responde lleno, mire, no es lo mismo que Pedro responda sin la llenura, a que Pedro responda con la llenura. Porque mire, no dependía solo del carácter, porque aparentemente Pedro era alguien que tenía un carácter, era temperamental, hermano, era espontáneo, era proactivo, pero llega un momento cuando él está siguiendo al Señor Jesús, que ha sido arrestado, y mire, Pedro respondiendo sin la llenura del Espíritu Santo, ¿cuál fue? Yo no lo conozco, como que lo llevaron con la señorita Laura. Le dijeron, tú eres de los discípulos. No, yo no lo conozco. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, hermano, dice que le responde a los saduceos, a los sacerdotes y a los oficiales, les dice, juzgad vosotros mismos si es justo que obedezcamos a ustedes antes que obedecer a Dios. Mire, no solo le viene el valor, la gallardía, la sagacidad, sino que junto le viene una sabiduría impresionante, de tal manera, hermano, que aún estos entendidos en las leyes, hermano, se sorprenden al escuchar las respuestas de Pedro. Pero entonces también los creyentes, hermano, oran. Todo esto lo vimos la semana pasada, pero quiero que hablemos, hermano. Ya me gasté un buen tiempo de la introducción, ¿verdad? Pero ni modo, hermano, el apóstol Pablo decía, para mí no me es gravoso repetiros las mismas cosas y para vosotros es de provecho. Entonces vayamos al capítulo 4, verso 33 al verso 35, por favor. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos.
No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Ok, entonces mire esto, hermano. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Pero mire esto, ¿y qué dice aquí? Abundante gracia había sobre todos ellos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 13, ¿qué dice? Hermana Marisela, porque ha estado aquí todo el tiempo que lo estoy repitiendo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Ok, habla acerca de la manifestación de la gracia. Dice, por lo tanto, sed sobrios y velad, y poned toda vuestra esperanza en la manifestación de la gracia que ha de venir sobre la revelación de nuestro Señor Jesús. Sí, recuerda que le he estado repitiendo, casi todos los servicios le hablo de ese versículo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Es que eso es donde nosotros, hermanos, en este tiempo vamos a poner toda nuestra esperanza en la manifestación de la gracia que ha de venir. ¿Y cómo va a venir esa manifestación? Va a venir en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros, hermanos, no debemos de poner nuestra esperanza en las cosas terrenales, hermano. Mire, sabe que hay algo que a mí me impactó el día de ayer que estuve viendo, hermano. Espero que usted también haya estado conectado a todo lo que se estuvo desarrollando en el ministerio, hermano, porque mire, si no sería una lástima. Sería triste, hermano, que nosotros no nos estemos empapando, hermano, que mire, en otro tiempo, hermano, qué lamentable que uno no podía llegar presencialmente, pero ahora a través de los avances tecnológicos, hermano, nosotros podemos estar de una manera virtual, presencial. Ahí, hermano, en el retiro, antes no podíamos viajar a Guatemala, a otros países, pero ahora lo podemos hacer, tenemos acceso. Pero mire, qué lamentable que tengamos esa oportunidad y que no lo aprovechemos. Pero mire, una de las cosas que a mí me impactó, hermano, fue en uno de los segmentos, hermano, se dio una profecía, y a mí me impactó esta palabra que el Señor daba por medio de los dones, y decía: yo he permitido que todo el mundo sea trastocado para que puedas darte cuenta de lo frágil que es este mundo. Yo he permitido todo esto, decía, hablaba el Espíritu Santo, decía, para que puedan darse cuenta de lo frágil. Mire, aquellas cosas, hermano, que se veían prácticamente inquebrantables, hermano, nos hemos dado cuenta a través de este proceso, hermano, de la fragilidad que hay en toda la humanidad. El Espíritu Santo hablaba esto, pero entonces mire, le decía yo que nosotros debemos poner toda nuestra esperanza. ¿En dónde, hermana Marisela? A ver, déjeme a la hermana Marisela. En la manifestación de la gracia que ha de venir en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde nosotros, pero entonces ya les platiqué un tema completo, hermano, que entonces esta revelación está íntimamente ligada a las obras. Por eso cuando vimos, hermano, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, donde Juan contempla, hermano, a esa novia descender, dice, a ella se le ha concedido. Entonces vimos que ahí entra en acción la manifestación de la gracia. Pero entonces el apóstol Juan dice, se le concedió vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Y entonces al final dice, porque lino fino, ¿qué es, hermano Marlon? Hermano Marlon, no sé si hay más hermanos Marlon. Ok, el lino fino, dice, son las obras justas de los santos. Entonces veíamos, hermano, que esa revelación
está íntimamente ligada a esa manifestación de la gracia que va acompañada de obras. Y entonces, pastor, pero si es gracia, sí, pero el apóstol Juan recibe y dice, es que esas obras son las obras justas de los santos, que el Señor nos va a dar, mire, nos va a dar la ayuda más importante, hermano. El Señor va a hacer así como lo hizo con nosotros para la salvación, hermano. El Señor hizo todo lo que se debía hacer para poder pagar el precio por nuestra redención. Pero ahora, ¿qué nos correspondió a nosotros? Según el apóstol Pablo escribe a los romanos y dice, porque cerca de ti está esta palabra. Lo único que nosotros tenemos que hacer, hermano, es creer en el corazón y confesar con nuestra boca. ¿Qué sucede si alguien dice, yo quisiera ser salvo, pero no quiero confesar? Ya el Señor ya hizo todo, hermano. Es decir, que la parte más importante, nos va a llegar la ayuda a través de esa manifestación de la gracia para el tiempo final. Pero entonces a nosotros nos corresponde estar alertas. Por eso el Espíritu dice, ¿qué has hecho con esa palabra? ¿Qué has hecho con esa palabra? ¿Qué estás haciendo? Mire, 3 veces repitió el Espíritu Santo lo mismo. ¿Qué estás haciendo con la palabra? ¿Qué estás haciendo con la palabra? Y mire, y lo que nosotros deberíamos hacer, hermano, es hacerlo a la manera de Samuel, hermano, que no dejaba caer en tierra ni una sola de las palabras que salían de la boca de Dios. Pero entonces, mire, ahora quiero llevarlo a esto, que es algo bien interesante, hermano, en el cual dice el capítulo 4, verso 33, que los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor, pero quiero que le acerquemos el zoom a lo siguiente, hermano, y es que dice, y abundante gracia había sobre todos ellos. Entonces, mire, así como estamos esperando al final, al principio hubo un derramamiento de abundante gracia. Así como lo estamos esperando en el final de la carrera, hermano, donde debemos poner toda nuestra esperanza en esa manifestación de la gracia. Al principio se derramó esa gracia y mire, no se derramó poquita. ¿Qué dice ahí? Abundante gracia había sobre algunos, sobre todos ellos. Entonces recuerde, hermano, que Dios nos va a pedir cuentas. Así como aparece en el capítulo 25 de Mateo, donde habla acerca de la rendición de cuentas. ¿Qué hicimos con los talentos? Dejemos de estar viendo, ay, pero aquel, ¿por qué le dieron 5? Y pongámonos a trabajar los 2 que nos han dado. O si nos han dado 1, en eso enfoquémonos, hermano. ¿Por qué? Porque nos va a pedir cuentas el Señor. Mire, ¿sabe de qué? De esa abundante gracia que mire, no viene, ya se ha estado derramando. Ya se ha estado mire, ¿sabe qué es lo que yo le estoy pidiendo al Señor con todo mi corazón, hermano? ¿Sabe qué le estoy pidiendo, Señor? Danos, en primer lugar, a mi persona. Señor, dame la sabiduría para poder aprovechar este avivamiento que nos estás permitiendo experimentar. Permíteme, Señor, que no vaya a echar a perder, pero mire, también aquí lo incluyo a usted. Porque dice ahí que esa gracia fue derramada sobre todos. Esto es algo que deberíamos estar clamando cada uno, Señor. Permíteme, Señor, que no vaya a ser tan lento, que no pueda aprovechar y que no podamos potencializar lo que nos estás entregando. Porque mire, posiblemente a veces no nos damos cuenta, hermano, porque estamos en este entorno, estamos en esta atmósfera. Déjeme aterrizarle la idea. Digamos que al estar en este país, hermano, usted está acostumbrado a las hamburguesas. O para usted es extraño ver hamburguesas. ¿Verdad que no? Para usted es extraño ver autos. ¿Verdad que no? Para ustedes es extraño ver centros comerciales. Es decir, al estar en este entorno, hermano, para nosotros es normal. La abundancia es normal, hermano. Tener los recursos, para ustedes, mire,
para usted se le hace raro cuando usted llega a su casa, abre la regadera y se ducha con agua calientita. ¿Verdad que no? Usted siente rara la alfombra. Siente raro cuando hace calor el aire acondicionado. Dice, ay, ¿qué es esto? Extraño, no. Pero ¿sabe qué sucede? Cuando salimos de este país, hermano, y entonces vamos y nos damos cuenta, hermano, de las condiciones precarias que hay en otros lugares, en otros países. Entonces es donde uno dice, Padre Santo, pero si allá está desperdicio la comida. Padre Santo, allá digo, ay, no tengo que ponerme y ya no cabe la ropa. Y aquí, Señor. Entonces lo mismo, apliquémoslo a lo espiritual. ¿Sabe por qué muchas veces no lo valoramos, hermano? Porque estamos en una atmósfera donde usted viene a la iglesia y el Señor en su misericordia nos visita, hermano. Se mueve a través de la alabanza, nos habla a través de los dones del Espíritu, hermano. Tenemos una palabra que nos sacia, que nos edifica. Pero entonces creemos, esto es igual. No es así. Y por eso somos llamados, hermano, no solo el ministro, sino todos los que formamos parte de este cuerpo, somos llamados a cuidar, a velar, porque mire, el tesoro más importante que tenemos es el arca de su presencia. Pero recuerde que así como el pueblo de Israel, no es algo, hermano, que nosotros podemos dar por hecho. Aquí la voy a tener. Recuerde que el pueblo de Israel perdió el arca de la presencia. ¿Por qué? Porque descuidaron. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, por eso te aconsejo que no descuides, sino que antes bien aviva el fuego de Dios que está en ti. Aviva el don de Dios que has recibido por medio de la imposición de mis manos. ¿Por qué, hermano? Porque somos llamados a estar cuidando, a estar velando. Entonces, pero mire, aquí quiero decirle que debido a este derramamiento de la gracia, hermano, trajo como consecuencia, mire, recuerde que el apóstol Juan le escribe a Gayo y le dice, Gayo, yo deseo, número 1, que tengas salud y que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces, hermano, el deseo de Dios es que venga esa prosperidad, hermano, porque mire, ni modo, ¿de qué sirve que le venga a uno la prosperidad, digamos, para que te puedas comer tu buen steak? Y entonces, hermano, y padeciendo gastritis. ¿Verdad que no? Porque la Biblia dice, hermano, que el don de Dios es darle al hombre la bendición, pero junto con esa bendición le da la capacidad de poder aprovecharla. Mire, ¿de qué sirve que puedas tener la capacidad de comprarte tu colchón, hermano, ese que hasta se hace tu forma, ¿verdad? Que quedas así como bla y padeciendo de insomnio. Tal vez la única ventaja es que como ahí te hundes, no estás despertando al compañero o a la compañera, pero el don de Dios, hermano, es que Él te dé y junto con esa bendición te da la capacidad de poder disfrutarla. Entonces, hermano, en esa manifestación de abundante gracia trajo como consecuencia el verso 34. Mire, no solo trajo una prosperidad espiritual, porque ni modo, hermano, todo comienza ¿con qué? ¿Con lo espiritual o con lo terrenal? A los Gálatas les dice Pablo, ¿cómo comenzaron? En el espíritu. Entonces la iglesia comenzó a ser prosperada en el espíritu con ese derramamiento en el día de Pentecostés. Pero en ese derramamiento de abundante gracia no solo trajo una prosperidad espiritual, sino que vino también una prosperidad material. Por eso Juan le dice, yo deseo que tengas salud y que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces, mire, no es una pensada, ahí le pongo yo los versos, hermano, para que podamos verlo, que debido a esa abundante gracia, dice el verso 34, no había pues ninguno necesitado entre ellos. Mire, ¿quién es ninguno?
Ninguno, es un absoluto. La gracia se derramó ¿sobre quién? Sobre todos, y no había ninguno. Entonces estos son absolutos, hermano. La gracia se derramó abundante sobre todos ellos, de modo que no había ningún necesitado. Pero mire, aquí hay algo impresionante, hermano. Dice, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Pero mire, esto es lo que la semana pasada ya no pude llegar aquí, pero esto me archirrequete recontra ultra mega master bendijo. Porque mire, de acuerdo a lo que estamos viendo, hermano, en las noticias, de acuerdo a lo que estamos viendo, hermano, el año 2021 no pinta favorable. Pero mire, pero le decía yo al inicio, más para la iglesia y el Espíritu Santo, hoy estuvo hablando a través de las profecías, que viene, mire, en una de las profecías digo, ay, porque viene algo que va a provocar dolor. Pero decía, lo que yo quiero es que seas librado. Apocalipsis capítulo 3 verso 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, le dice a la iglesia de Filadelfia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre los moradores de la tierra. Es decir, va a venir esa hora de la prueba, pero va a ser algo como ocurrió con el pueblo de Israel cuando estaban en Egipto, en la tierra de Gosén. A partir de la cuarta plaga, mire, a nosotros esta situación nos ha afectado a todos, pero viene un tiempo donde Dios les dice, a partir de la cuarta plaga, yo voy a hacer una notable diferencia. Yo voy a hacer, y entonces a partir de esa plaga, ahí en Egipto, moscas, y acá, ni por si las moscas, ¿no? Acá se enfermaban los animales y aquí hasta gordos se ponían los puerquitos, ¿verdad? Acá caía granizo y aquí tranquilo, aquí se iba la luz y aquí tenían un montón de sol. Entonces, hermano, mire, esto a mí me impresionó. Dice el verso 34 que debido a esa abundante gracia, a ese derramamiento, no había ningún necesitado, de manera que, mire, todos los que poseían tierras o casas las vendían y traían el dinero. Pero entonces, mire, ¿sabe qué es lo que yo vi aquí? Que esa abundante gracia, ¿sabe qué es lo que provocó? Quiero hacerle una pregunta. ¿Será que los hermanos que estaban aquí en la iglesia del principio vendían sus casas y dónde iban a vivir, pues? Dices, no, si yo ahí no estaba, pastor, a mí no me... Pero mire, quiero que meditemos en esto. Vendían sus casas, dice ahí, y traían el precio de lo vendido. Entonces la pregunta es, ¿y a dónde iban a vivir estos cuates? Mire, ¿sabe qué es lo que yo vi aquí, hermano? Que en ese derramamiento de la gracia abundante, no solo trajo la prosperidad espiritual, que es el principio, sino que aunado a esa prosperidad espiritual, vino también una prosperidad en todo. De tal manera, mire, fueron prosperados de tal manera que, mire, no es que vendían sus casas y se fueron a vivir allá a Skid Row, allá compraron su carpita y a dormir en la calle, no. ¿Sabe qué es lo que yo vi aquí? Que la bendición vino tan abundante, hermano, que ni modo, tenían 2 casas, 3 casas. Yo no sé si usted lo puede ver en ese verso. Dice, de tal manera que los que poseían tierras, mire, no es que tenían solo una su parcela y de ahí vivían, sino que, mire, vino la bendición tan abundante que dijeron, pero si yo tengo varias parcelas, yo tengo otras casas. Mire, hermano, yo no sé si usted lo recibe, yo se lo traslado. Y mire, hoy decía el Espíritu Santo a través de una de las profecías que él veía descender. En una visión decía, viene en forma de regalo. Pero ¿sabe qué me impactó? Que digo, una mujer que levanta sus manos y lo recibe. Es decir, esta es la actitud que debemos tener cuando Dios envía la provisión, cuando Dios abre las ventanas de los cielos.
No decir, Señor, pero si yo no tengo ni para el down, tú no te preocupes, si, que acaso nuestro Padre no es el dueño del oro y de la plata. Y mire, hermano, es que Isaac sembró y cosechó al 100% en el peor año, como dirían por ahí, en el más peor. Hermano, en el año de sequía, donde todos dicen, no, este es el año de guardar el grano. Y entonces él, pero mire, como él no va por vista, porque dice la Biblia que el justo no camina por vista, el justo camina por fe. Y entonces posiblemente oyó la voz de Dios que le dijo, este es el tiempo de sembrar. Señor, pero hay sequía. Tú tranquilo, chavo, tú no vas conforme a la corriente de este siglo. Y dice la Biblia, e Isaac sembró y el hombre enriqueció en sobremanera. Entonces mire, ¿sabe qué veo yo? Yo no soy predicador de la doctrina de la prosperidad, pero la Biblia nos deja ver, hermano, que el Señor se empobreció, se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. El apóstol Pablo hace una oración en el capítulo 1, verso 18 de la carta a los Efesios y dice, es mi oración que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento a fin de que podáis comprender cuál es la herencia, cuáles son las riquezas de su gloria y cuál es la inigualable grandeza de su poder. Entonces mire, en este evangelio, hermano, hay gloria. Una de las interpretaciones, hermano, hay 12 palabras para describir gloria, pero una de ellas es la palabra kabod, y esa palabra significa también riqueza. Hoy decía el Espíritu Santo, yo veo que hoy se está firmando un documento, el documento que estabas esperando. Hoy, como que ahí en las regiones celestes dice, está aprobado. Está aprobado. Por eso miren el verso 34, en el tiempo de la sequía, en el tiempo de la escasez, para el mundo vino un tiempo de prosperidad para el pueblo de Dios. Hermano, en medio de eso, decían, no, si todos los que poseían dijeron, en el mundo dicen, es el tiempo de acaparar, pero nosotros como somos guiados por el Espíritu nos dice, es el tiempo de sembrar. Es el tiempo oportuno. Pero mire esto, quiero que leamos esta versión, hermano, la Biblia LBD, y luego leamos Deuteronomio capítulo 15, verso 4. Los sermones que predicaban los apóstoles acerca de la resurrección del Señor eran poderosísimos y el compañerismo que había era tan cálido. Ok, mire, por eso este es un tiempo que nosotros aprovechemos, hermano, en esa manifestación de la gracia del final de los tiempos. Dice la Biblia al día, los sermones que predicaban los apóstoles acerca de la resurrección eran poderosísimos, poderosísimos. Y el compañerismo que había era cálido. Pero mire, Deuteronomio capítulo 15, leamos capítulo 15, verso 4. Y no habrá menesteroso entre vosotros, ya que el Señor de cierto te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla. Ok, entonces este es un tiempo, hermano, donde no es una palabra que viene de parte del hombre, sino es algo que salió de la boca de Dios antes de introducirlos a la tierra prometida. Mire, el pueblo de Israel, hermano, cuando salieron de Egipto, ¿sabe cómo salieron? Endeudados. No salieron endeudados. Dice que salieron, hermano, salieron despojar, hermano, los egipcios le entregaron sus riquezas. Es decir, mire, ¿sabe qué es lo que yo veo? Viene algo terrible, hermano, algo impresionante. Pero antes de que venga ese cumplimiento, hermano, Dios dice, todo lo que yo he hablado, lo voy a cumplir. Y la iglesia no va a salir, ay Señor, ya ven, porque ya no aguanto. No, por eso mire, en el capítulo 3 del libro de Cantares, las potestades dicen, ¿qué es esto que sube?
¿Qué es esto que sube? No logran identificarlo, pero en el capítulo 6 dicen, ¿quién es esta que sube? Esclareciente como el alba, hermosa como la luna, pero la luna no a cuarto menguante, sino la luna llena, resplandeciente como el sol. Mire, ay, hermano, y ayer se lanzó un remón mi apóstol, dijo, es que estos son 3 niveles de la luz, pero cuando se alcanzan los 3 niveles de la luz, la iglesia se proyecta a una nueva faceta y dice, en la 4ª grada ya no es luz, se convierte en un ejército imponente con banderas tremolantes. Cuando se alcanzan esos 3 grados o esa estatura, hermano, pero entonces el Señor le dice al pueblo de Israel, cuando entren, cuando les dé por heredad esa tierra, el Señor te va a bendecir de tal manera que no habrá necesitado, no habrá menesteroso entre vosotros. Ese es el tiempo que viene para la iglesia, hermano. Pastor, pero si dicen que van a despedir más gente, bueno, usted determina si le creemos a los noticieros o le creemos a la palabra de Dios. Porque nosotros no caminamos por vista, hermano. Si camináramos por vista, entonces ¿para qué necesitamos la Biblia? Mire, leamos capítulo 4, versos 36 y 37. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Ok, entonces mire, viene para el pueblo de Dios, hermano, un tiempo de consolación. Un tiempo de consolación. José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Entonces mire qué impresionante, hermano. Aquí, solo en este versículo, hermano, usted, en estos 2 versículos, usted podría sacar su tema chilero. Porque mire, para empezar, era un levita. Era alguien que definitivamente estaba sumergido en todo lo concerniente a la ley. Pero mire, este hombre que estaba tan sumergido, que era levita, al tener ese encuentro con el Señor Jesucristo, al ser alcanzado, hermano, como Pablo dice, yo todo esto lo estimo por pérdida, con tal de conocer a Cristo y a en el poder de su resurrección. Dejó él como que su oficio, su genética, hermano. Él dijo, no, a mí lo que me interesa es lo de arriba. Pero entonces mire, este hombre llamado José, que le cambian el nombre, hermano, es que mire, siempre que hay ascensos espirituales, hay un cambio de nombre, porque el nombre determina oficio. Por eso que siempre que Dios iba a hacer algo, dijo, ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham. A Josué se llamaba Oseas y le dijo, Osea, ya no te vas a llamar así, te vas a llamar Josué. Siempre que Dios iba a hacer cosas, hermano, siempre que hay ascenso, por eso a nosotros, hermano, nos van a dar un nombre nuevo. Un nombre nuevo, una asignación gloriosa, hermano. Pero entonces mire, lo que yo veo aquí es que viene para la iglesia, viene un tiempo de consolación. Viene un tiempo de consolación. Bernabé quiere decir hijo de consolación. Mire, donde posiblemente muchos hemos sido agobiados, hermano, hemos sido incluso humillados, hermano, debido quizás a las carencias, a la falta de recursos, hermano. Pero en el libro de las memorias, hermano, nada pasa inadvertido. Por eso el Salmo capítulo 20 dice, que el Señor te oiga en el día de la angustia. Pero continúa diciendo, que haga memoria de todas tus ofrendas y que desde lo alto te envíe su socorro. Que desde lo alto te envíe su ayuda.
que te rescate con la potencia de su diestra salvadora. Pero entonces mire, en el día malo, hermano, el Señor va a abrir ese libro de las memorias. Y mire, viene el día grande y terrible para la tierra. Pero entonces mire, para la iglesia viene un tiempo de consolación. Viene un tiempo de consolación. Hermano, eso es maravilloso. Pero mire, hay algo que a mí me impactaba, hermano. Y es que hace unos días compartíamos con los hermanos y de repente nos compartía la hermana Masha, no sé si le pueden arrimar un mic, hermano Tony, y nos decía, pastor, fíjese que yo tuve un sueño, pero mire, es que este mensaje yo lo tenía preparado desde la semana pasada, no sé si ella nos platicó en estos días, pero mire, ella tuvo un sueño, mejor pongámosle ahí porque a veces yo le echo más salsa a los tacos, ¿verdad? Cuéntenos, hermano. Yo tuve un sueño de que usted había llegado a mi casa en Guatemala y usted entró y estábamos como todos ahí. Y en eso mi mamá decía que sí pasara a un cuarto y entonces usted entró ahí y dijo, bueno, vamos a poner orden. Y entonces entrando a esa habitación, usted le dijo a mi mamá, pero ¿qué es eso lo que está en el techo? Y entonces usted lo vio y dijo, esta es una espada de dragón. Pero dijo, ya ha cambiado, primera era de hierro y se ha convertido de madera. Y le dijo a mi mamá, pero usted no se preocupe, yo ahorita la voy a sacar. Y usted como que subió al techo y usted la sacó. Y entonces dijo que todo iba a empezar a tener orden. Pero mi mamá había estado orando, o sea, un día antes, pidiéndole al Señor pues por una respuesta. Y al siguiente día pues en la noche yo había tenido el sueño y le comenté a mi mamá y ya decía que había habido una respuesta, aunque había sido un sueño, pero lo tomamos en lo espiritual, que había venido una respuesta de parte del Señor. Ok, pero después usted estaba durmiendo y el Espíritu la despertó con una palabra. Y entonces el Espíritu le dijo algo que usted en su momento, no sé cómo fue que no entendió, pero el Espíritu le habló acerca de dar con libertad, con liberalidad. Eso me pasó aquí en la iglesia y que estaba en la adoración, pero luego yo vi escrito. ¿Fue aquí en un servicio? Sí. Ok, no fue un sueño, pero por eso yo le cambio y mejor los pongo a ellos, ¿verdad? Fue durante un servicio. Sí, fue aquí en la iglesia, estaba en el servicio, en la adoración, cuando yo vi escrito y decía dar con liberalidad y yo pensaba que era para mí, le decía, Señor, confírmame esto, pero cuando en eso empezaron a venir pasajes tras pasajes, pero hubo uno muy fuerte en Proverbios 11:24 donde dice, hay quienes reparten y se les ha añadido más, y hay quienes retienen lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y después decía otro pasaje donde más bienaventurado es dar que recibir, y del Señor hablaba y me decía, porque era tiempo de dar y no de retener, sino que era tiempo de dar al necesitado, porque era el tiempo cuando Dios quería bendecirnos, pero había que como desprendernos y dar de lo que teníamos, aunque sintiéramos que no podíamos, teníamos como que creerle y darlo, porque Dios iba a añadirnos para luego seguir dando. Ok, mire, de los nervios ni dio el verso que tengo ahí. Porque mire, de los nervios, pero por eso le digo yo que, hermano, este mensaje lo comencé yo la semana pasada. Solo que vamos de a poco, ¿verdad? Porque ni modo, si de a poco a veces se me hace choking, se me atraganta, ni modo le suelto ahí todos los slides. Pero mire, eso es algo que el Espíritu Santo había puesto en mi corazón, y cuando la hermana nos compartía esta experiencia que tuvo, a mí me impactó, hermano, porque mire, ahí está el verso, Proverbios 11:24, hay quien reparte y le es añadido más. Es que en lo natural, hermano, en lo terrenal, parecería ser un tiempo de acaparar.
Pero el proverbista dice, hay quien reparte y le es añadido más. Pero hay quien retiene, mire, aún lo que es justo, solo para venir a menos. El alma, mire, por eso el deseo de Dios es prosperarnos, hermano. Y va a venir en ese derramamiento de abundante gracia, viene una prosperidad espiritual, pero también una prosperidad material. Pero ¿sabe quiénes van a participar? Porque si no, hermano, lo que va a suceder es como en el momento cuando Eliseo le dice a ese general del ejército de Nabucodonosor, le dice, tú lo verás, pero no participarás. Entonces, ¿quiénes son los que van a participar en este derramamiento de abundante gracia? El alma generosa. El alma generosa será prosperada, y no el que la riega, el que riega será también regado. Mire, me gustó mucho la Biblia, palabra de Dios para todos, dice, hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan. Pero mire el peligro. Hay quienes son tacaños, no solo tacaños con la mujer, sino tacaños para honrar a Dios. Retienen lo que es justo y mire, y terminan en la pobreza. Terminan en la pobreza. No lo digo yo, hermano, mire, por eso el deseo de mi corazón, hermano, es poder enseñar a la iglesia. Es poder enseñar a la iglesia que viene algo hermoso para la iglesia, hermano. Pero si nosotros no lo hacemos adecuadamente, mire, y en ese mover de ese derramamiento de abundante gracia, ni modo, hermano, aparece Ananías y aparece Zafira. Hechos capítulo 5, verso 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad. Mire, como dijeron, aquí la cosa es así. Entonces dice, vendieron también, pero mire el verso 2, hermano. Pero se quedó con parte del precio, y mire, y sabiéndolo también su mujer, trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero mire, a mí me impactó cuando yo vi esto, hermano. Ananías quiere decir, Jehová ha obrado con gracia. Entonces, ¿sabe qué es lo que sucedió? Usted conoce la historia, hermano. Ellos mueren. Porque mire, en ese derramamiento de la gracia abundante, hermano, ¿sabe qué es lo que sucede? Que a veces creemos que la gracia es un permiso para hacer lo que se nos antoja. Y no es así. Sino que entonces ellos se acercan. Y entonces, mire, ¿sabe qué es lo que sucedió? En ese derramamiento de la gracia, no supieron cómo administrarlo adecuadamente. No porque no tuvieran enseñanza, sino ¿sabe por qué? Porque dice que ellos permitieron. El apóstol Pedro le dice, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Mire, me gustó mucho esta versión, la Biblia al día. Dice, ¿cómo se les ocurrió hacer tal cosa? Dijo Pedro. ¿Es que acaso no creen que es demasiado atrevido poner a prueba la capacidad del Espíritu Santo para conocer la realidad de los hechos? Tras de esa puerta están los jóvenes que acaban de enterrar a tu esposo y te sacarán también a ti. En la Biblia Reina Valera del 60 dice, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu de Dios? Entonces, miren, ese derramamiento, hermano, cuando nosotros, se recuerda qué sucedió con Acán. El Señor le dio una instrucción cuando iban a entrar a la tierra prometida y les dice, la primera ciudad es una primicia, van a destruir la ciudad, pero no van a tocar nada de ahí, porque era una primicia para Dios. Pero dice la Biblia que Acán codició un lingote de oro, 30 piezas de plata y un manto babilónico. Y entonces, mire, cuando yo veo esto, lo terrible, hermano, es que cuando el pueblo de Israel sale a la batalla, usted conoce la historia, el Señor no los acompaña, son derrotados. Y cuando Josué pasa revista en el campamento, el Señor le dice, yo te voy a indicar quién es. Y cuando llegan a donde estaba Acán, el Espíritu revela, hermano, que de alguna manera habían tentado a Dios. Habían tentado a Dios.
Por eso el apóstol Pedro le dice, pero ¿por qué si cuando estaba en tu poder, que no te pertenecía, y después de vendido también, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón para tentar al Espíritu? Como para decir, a ver si de verdad Dios está aquí, voy a hacer eso, a ver qué pasa. Y entonces, hermano, cuando descubren que Acán tenía eso escondido, ¿sabe qué es lo terrible? Que le dieron muerte a Acán, a su esposa, a sus hijos y a sus bestias. Pero mire, cuando yo meditaba en esto, yo dije, Señor, pero ¿por qué no solo le dieron muerte a Acán? ¿Sabe por qué, hermano? Porque aquí sucedió lo mismo que en el caso de Ananías y Zafira, donde se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu de Dios. Ni modo, si era una tienda y aquel llegó, hermano, con un lingote de oro, 30 piezas de plata y un manto. Usted que, mire, si las señoras de todos se dan cuenta, ¿sí o no? ¿Usted cree que no se iba a dar cuenta que Acán apareció con un lingote de oro, con 30 piezas, y que dijo, ay no, saber, por ahí me lo encontré? No voy a haber hecho, ¿cómo así? Esto no nos pertenece, esto es un anatema. Esto, en vez de traer bendición, nos va a traer un juicio. Porque viene un derramamiento, mire, yo se lo digo con temor y con temblor, hermano, viene un derramamiento de la gracia que va a traer una prosperidad en todas las áreas. Pero si nosotros somos insensibles a la voz del Espíritu, puede suceder lo que le aconteció a Ananías y a Zafira. Murieron, hermanos, murieron ¿por qué? Porque determinaron tentar a Dios. Tentaron a Dios. Y entonces, mire, yo concluyo, hermano. Este es un anuncio, ¿sabe qué? Mire, aquí no se trata, pastor, pero, y el pastor ni sabe si yo hago, mire, el pastor no sabe, hermano. Así como sucedió con Ananías y Zafira, el pastor no sabe, mire, si usted trabaja, no trabaja, si usted diezma, o si usted diezma y dice, no, pero, mire, ¿sabe qué me recuerdo? Me recuerdo de un hermano que me contó un testimonio y me dijo, hermano, mira, cuando yo llegué a Estados Unidos y empecé a servir a Dios, trabajaba y de repente, para resumir la historia, llegó un día a un dealer a dejar un encargo, hermano, y entonces le ofrecieron trabajo en un lugar así, lujoso. Y entonces, pero ¿sabe qué es lo que me compartía? Me decía, mire, se me acabó el tiempo, otro día le comparto. No, acabo, me quedan 7 minutos. Me decía, ¿sabes qué sucedió, hermano? Cuando yo estaba en mi trabajo y ganaba poco, siempre honraba a Dios, y debido a esa honra, Dios me honró y me llevó a un dealer a trabajar y me empezaron a pagar abundante. Y entonces, ¿sabe qué es lo que decía él? Hermano, me dice, yo ganaba como $100 a la semana y me meten a un dealer y me empiezan a pagar $1,000 a la semana. Y entonces, ¿sabes qué me dice? Yo fui de alguna manera seducido por el enemigo, porque cuando ganaba poco no dejaba de honrar a Dios, y cuando ya empecé a recibir, dije, Padre Santo, ¿cómo empecé a hacer cuentas y dijo, pero ¿para qué quieren 100? Si con 50 les alcanza, tengan 20 y me regresan 10. Y entonces, ¿sabe qué sucedió? Dios pone y quita. Dios pone y quita. Yo concluyo con este verso. Mire, en el 2021, aunque en el mundo habrá tinieblas y habrá oscuridad sobre la tierra, decirle al justo que le irá bien, porque el fruto de sus obras comerán. Mire, esto es algo que o nos alegra o nos debe de aterrorizar, hermano. Yo lo dejo con esto. O esto nos va a hacer saltar, hermano, en un pie, o nos debe de quitar el sueño. Porque aquí, en el 2021, vamos a comer del fruto de nuestras obras. Vamos a comer el fruto de nuestras obras. Decirle al justo, no sé dónde, si me ayudas, hijito, en el teclado. Viene un tiempo, hermano, mire, aunque viniera un tiempo de persecución, hermano,
Viene un tiempo donde la gloria postrera será mayor que la primera. No sé qué es lo que acontezca, qué es lo que venga, hermano. Lo que sí sé es que el Señor ha dicho: yo no los dejaré. Estaré con vosotros todos los días de su vida hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo va a estar con nosotros. Y mire, no sabemos a qué vamos a ingresar, hermano. Lo que sí sé es que Él prometió nunca dejarnos y nunca desampararnos. Y vamos a experimentar, hermano, aún, mire, cosas que de otra manera jamás las experimentaríamos. ¿Cómo así? Se recuerda que Elías, si no hubiera salido, hermano, ¿cuándo hubiera experimentado que los cuervos le lleven de comer? ¿Cuándo hubiera experimentado si no viene ese tiempo de persecución? Mire, pero se acomodó ahí en el arroyo, venían los cuervos, traían tortas de carne asada, de chorizo, cubanas, de milanesa. Se acomodó y Dios dijo: se seca el arroyo de Querit, pero yo he dado orden a una viuda para que te sustente. Él nunca hubiera experimentado, hermano, aunque había experimentado cosas gloriosas, nunca hubiera experimentado ver cómo era sustentado de una manera sobrenatural a través de alguien que era más frágil que él. Porque él estaba en una postura donde era más fácil que él le diera a que la mujer lo sustentara. Pero en Dios no es así. Y entonces el aceite y la harina no escasearon hasta que llegó la lluvia. Decida los justos. Yo no sé si usted está esperando esta proclama con ansias, hermano. Que les irá bien, que te irá bien. Así como hoy hablaba el Espíritu Santo a través de esa profecía y decía: hoy se ha llegado el tiempo donde se ha firmado ese documento que habías estado esperando por tanto tiempo. Así como decía el Espíritu, hoy veo descender en forma de un regalo eso que esa mujer había estado esperando. Pero ¿sabe qué me impactó? Decía: por cuanto no pediste primero las cosas materiales, sino que pediste primero las espirituales. Díganle al justo. ¿Sabe por qué? Porque el fruto de sus obras comerá. Mire, si el fruto es bueno, gloria a Dios. Y si no, aún hay tiempo para poder volver a la prudencia de los justos, para que puedan decirle al justo que le irá bien. Porque la manifestación del espíritu de Elías no solo hace volver el corazón de los padres hacia los hijos, sino que hace volver a los necios a la prudencia de los justos. Yo quiero orar para bendecirte brevemente, pero antes de ello, yo quisiera preguntar si hay alguien que en esta noche el Espíritu Santo ha hablado a su mente, a su corazón, y en el año de la reconciliación quisiera volver su corazón, quisiera renovar ese voto, ese pacto con Dios. Antes de poder concluir, yo quisiera orar por ti. Si hay alguien que en esta noche siente la necesidad en su corazón, solo levanta tu manita en una señal de reconocimiento, pidiendo auxilio. Abrimos el redil, la puerta del redil de las ovejas. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias, papito. Hemos dado tu palabra, Señor, en esta noche. Y te suplico, Señor, con todo nuestro corazón que venga, Señor, ese entendimiento a nuestras vidas. Como decía el apóstol Pablo, que cada uno se examine a sí mismo, Señor. Que podamos examinar, Señor, diligentemente por medio de la luz que trae tu Espíritu, por medio de la luz del candelabro que es la iluminación del Espíritu Santo, para poder comprender si hemos obrado justamente, Señor, si
si hemos obrado con justicia, Señor, porque queremos ser partícipes, papito lindo, de esa manifestación de gracia abundante, Señor, que viene, Señor, en el cual dentro de esa gracia abundante están englobadas riquezas espirituales, Señor, la herencia, Señor, de los hijos, las riquezas de tu gloria, las riquezas, Señor, que tú has preparado para nosotros, pero también esa incomparable grandeza de tu poder, Señor, y que nosotros, Señor, como dice tu palabra, el justo no hará como el impío, porque el impío huye sin que nadie lo persiga, pero el justo estará confiado como un león. Muchas gracias, papito lindo. Hoy vengo bendiciendo a tu pueblo, Señor. Hoy vengo sellando esa palabra en las mentes, en los corazones de tus hijos, Señor. Hoy vengo cerrando la boca del saco con esta preciosa semilla, con la copa de plata, con las monedas de oro dentro, Señor, suplicándote, Rey, hazlas fructificar al 100%. Papito, hoy te ruego, llévanos en paz. Llévanos en bendición a nuestras casas. Que el ángel tuyo sea acampando alrededor nuestro y que nos defienda. Y desde ya atamos todo espíritu de venganza, todo contraataque, todo accidente, y lo enviamos a los abismos. Y te rogamos, Señor, que así como se hace en el cielo y en la tierra, se haga también en nuestras vidas tu perfecta voluntad. Padre, te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo, y el pueblo de Dios dice: amén, amén